En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, del intercambio de fuego entre la India y Pakistán, y en este quisiera comenzar en Alemania, donde Friedrich Merz se convirtió en el nuevo canciller. El mandatario fue elegido en el Bundestag con 325 votos, 9 más de los que necesitaba, aunque la alianza entre la derechista Unión Cristiano-Demócrata, la Unión Socialdemócrata de Baviera, que es básicamente el mismo partido, y el Partido Socialdemócrata del canciller saliente Olaf Scholz comenzó dando graves muestras de fragilidad, ya que por primera vez en la historia se necesitó una segunda votación, después de que 18 miembros de la coalición se negaran a apoyarlo. Tras este fracaso, los grupos parlamentarios se retiraron a seguir negociando y anunciaron unas horas más tarde que estaban listos para volver a votar, esta vez con un resultado positivo, a pesar de que había sectores que pedían la repetición de las elecciones. Merz afirmó que Alemania estaba de vuelta y comunicó que sus prioridades serían el rearme, la reactivación económica y el endurecimiento de la política migratoria. Pero su alianza con los socialdemócratas tiene que ver más con la necesidad de conformar un gobierno sin la participación de los extremistas de Alternativa para Alemania, que ya es el partido más popular del país, que con alguna afinidad ideológica, más allá de coincidir en la continuidad del apoyo a Ucrania. Incluso Merz es partidario de entregarle a Kiev los misiles de largo alcance Taurus que el gobierno anterior le había negado. A su vez, Scholz había dicho que no iba a participar en un gobierno de coalición con Merz, por lo que dio un paso al costado. Pero su partido finalmente aceptó tras poder quedarse con 7 ministerios, incluyendo los de Finanzas y Defensa. El líder conservador alemán Friedrich Merz fue elegido jefe de gobierno en una votación en el Parlamento. Luego de que una primera votación en la mañana fracasara en llegar a la mayoría absoluta, Merz obtuvo el martes en la segunda vuelta 325 votos de los 630 diputados. La ajustada votación es un reflejo de la fragilidad del dirigente conservador y de la coalición acordada con los socialdemócratas. Tras el resultado del partido de extrema derecha AfD, se apresuró a pedir nuevas elecciones. Queremos estabilidad para Alemania, debe quedar claro ahora. ¿Tenemos un gobierno o no? Si no, necesitamos nuevas elecciones. El país necesita estabilidad. Merz alimentó la esperanza de muchos al prometer reimpulsar la economía de su país y de Europa, tras la crisis política abierta por la caída del gobierno de Olaf Scholz en noviembre. Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen im Namen. Señor Canciller, en nombre de toda la Cámara, lo felicito por su elección. Personalmente le deseo mucha fuerza y éxito en el cumplimiento de sus funciones. Hoy ciertamente ha comenzado con la atención correspondiente. Informaré al presidente de la República Federal de Alemania del resultado de esta elección sin demora. Dem Herrn Bundespräsidenten mitteilen. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, nombró el martes a 17 ministros del gobierno de Merz. El nuevo equipo de gobierno tiene 8 mujeres y 3 personas que crecieron en el este de Alemania, en territorios pertenecientes a la antigua República Democrática Alemana, además de una persona de origen extranjero. Por otra parte, la decisión del Servicio de Inteligencia Interior de Alemania de catalogar como extremista al Partido Alternativa para Alemania generó una fuerte polémica con Estados Unidos, ya que el vicepresidente J.D. Vance acusó al establishment germano de volver a construir el muro de Berlín al destruir la fuerza más representativa del este del país, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Alemania no era una democracia, sino una tiranía disfrazada, ya que el hecho de que la segunda fuerza del país haya sido considerada como radical le daba al gobierno más poderes para vigilar las reuniones y las comunicaciones de la oposición, al tiempo que podría ser un paso previo a su prohibición. Por su parte, el partido liderado por Alice Weidel exigió la rectificación de los servicios de inteligencia, asegurando que no tenían pruebas, y calificó la decisión como un duro golpe a la democracia y a la libertad de expresión. A su vez, el Ministerio de Exteriores alemán le respondió a Estados Unidos afirmando que la calificación era el resultado de una investigación exhaustiva e independiente y una muestra de que habían aprendido de su historia, ya que se aseguraba que los objetivos del partido eran incompatibles con el orden democrático constitucional. Además, el canciller Olaf Scholz se refirió a la posibilidad de prohibir el partido, afirmando que no había que precipitarse, ya que por ahora el Tribunal Constitucional había rechazado todas las solicitudes en este sentido.
Algunas encuestas incluso ubican a Alternativa para Alemania como la primera en intención de voto, pero el cordón sanitario del resto de los partidos es bastante sólido, por lo que es poco probable que pueda llegar al poder en el corto plazo. Alternativa para Alemania reacciona. En una carta, sus abogados exigen la rectificación de los servicios de inteligencia. El viernes clasificaron oficialmente a este partido como organización extremista de derechas. Ellos aseguran que lo han hecho sin pruebas. La Oficina Federal de Protección de la Constitución lo justificó en un informe de más de 1000 páginas, que no se ha hecho público completo. Burkas, Kopftuchmädchen. Argumenta que su discurso de agitación, especialmente contra las minorías, es incompatible con el orden constitucional. Ahora AfD responde: es libertad de expresión. La etiqueta de organización extremista permite a las autoridades vigilar sus reuniones y comunicaciones. También abre la puerta a una futura ilegalización. Según una encuesta recién publicada, el 48% de los alemanes estaría a favor de prohibir el partido, mientras un 37% rechazaría la idea. Sobre si esa prohibición ayudaría a la democracia, el 35% opina que sí y el 39% cree que la perjudicaría. El país sigue muy dividido. AfD es la segunda fuerza en el Parlamento alemán, aupada por el apoyo de Trump y los suyos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a Alemania de tiranía disfrazada después de que su servicio de inteligencia calificara al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania de ultraderechista. Los comentarios de Rubio, realizados en la plataforma de medios sociales X, suscitaron fuertes reacciones del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Respondieron diciendo que la decisión era el resultado de una investigación exhaustiva e independiente y que Alemania ha aprendido de su historia que hay que acabar con el extremismo de derechas. Tanto el presidente estadounidense Donald Trump como Elon Musk y el vicepresidente J.D. Vance han mostrado anteriormente su apoyo a la AfD. Asimismo, las elecciones en Rumania confirmaron el ascenso de la extrema derecha, ya que la Alianza para la Unión de los Rumanos consiguió casi 4 millones de votos, el 41% del total, aunque ahora tendrá que disputar la segunda vuelta el 18 de mayo, y se espera que el resto de las fuerzas, que representa el 54% del electorado, se unan en su contra, por lo que el escenario sería más cerrado, a pesar de los 20 puntos que le sacó el segundo, el alcalde de Bucarest, Nicus Ordan, que tiene una postura centrista y europeísta. La derecha nacionalista estuvo liderada por George Simeon, después de que la elección ganada por Calin Georgescu fuera anulada por una supuesta injerencia rusa, tras denunciarse la creación de cuentas falsas en redes sociales para promover su imagen, lo que generó una gran polémica y denuncias de asalto a la democracia. Ambos líderes son muy críticos de la Unión Europea y de la OTAN, y si bien Simeon tiene un discurso más medido, también se pronunció contra la entrega de ayuda militar a Ucrania, por lo que es catalogado de prorruso, y Kiev ya le prohibió la entrada al país. Georgescu, que fue inhabilitado en un caso que fue visto por observadores internacionales como lawfare, había explicado su victoria en la voluntad de paz de los rumanos. Y si el gobierno decidiera adoptar una postura neutral, podría tener importantes consecuencias en la guerra, ya que gran parte de la ayuda internacional entra por este país. Simeon, a su vez, adelantó que evaluaba nombrar a Georgescu en algún puesto importante, como el de primer ministro, o convocar elecciones anticipadas o un referéndum. Junto al candidato inhabilitado, así ha votado George Simeon, que se perfila como vencedor en esta primera vuelta. Ambos son nacionalistas, euroescépticos, prorrusos y de extrema derecha. Por si había alguna duda, Simeon promete rehabilitar a su padrino político si llega a la presidencia. Podemos formar mayoría y nombrarlo primer ministro, convocar elecciones anticipadas o un referéndum, ha declarado este domingo a la prensa. Desafía así la decisión del Tribunal Constitucional, que anuló la victoria de Calin Georgescu en diciembre al considerar que hubo injerencia rusa. Está demostrado que miles de cuentas en TikTok, bajo dominio ruso, enviaron en la víspera electoral millones de mensajes a favor de Georgescu, explica este experto. Pese a todo, muchos jóvenes reconocen que se siguen informando solo a través de redes sociales. El país está fracturado. Por un lado, los que quieren seguir teniendo un gobierno proeuropeo. Por otro, los que buscan un cambio radical, mezclando la nostalgia de la época comunista con la admiración hacia líderes como Putin o Trump. Este timpul să fie auzit. În ciuda obstacolelor, în ciuda manipulărilor, în ciuda unei prese plătite să ne înjosească zi de zi, românii s-au ridicat.
Autoridades y observadores electorales vigilan de cerca las votaciones en el país balcánico, un importante miembro de la OTAN y la Unión Europea. Hay preocupación en Bruselas. Un giro de Rumanía hacia posiciones prorrusas y euroescépticas pondría en cuestión la ayuda a Ucrania y debilitaría a la propia Unión Europea en un momento crucial. Y ahora quisiera ir a Estados Unidos, porque las medidas proteccionistas de Donald Trump continuaron con la industria cinematográfica, después de que el mandatario norteamericano comunicara que estaban evaluando imponer aranceles del 100% a las películas producidas en el extranjero. El republicano afirma que es necesario revitalizar la industria de Hollywood porque se está muriendo rápidamente, como consecuencia de la decisión de estudios estadounidenses de filmar fuera del país, de la incompetencia del gobernador de California, Gavin Newsom, y de un esfuerzo conjunto de otros países para impulsar sus películas, lo que suponía un riesgo para la seguridad nacional. El presidente comunicó que se iba a reunir con la industria para asegurarse de que las grandes productoras estuvieran contentas y volvieran a generar puestos de trabajo en el país. Además, la medida se incluyó dentro de la guerra comercial con China, dado que Pekín había anunciado que iba a reducir los estrenos de cine estadounidense como parte de las represalias por los aranceles del 145% que Trump les impuso a sus productos. La medida de China, que ya venía imponiendo un sistema de cuotas para los estrenos del cine extranjero, podría ser más importante de lo que parece, ya que es el segundo mercado para el cine norteamericano después del propio Estados Unidos. El mandatario dijo que estaban intentando hacer que Hollywood volviera a ser grande de nuevo, pero la Casa Blanca informó más tarde que, si bien estaban definiendo los detalles de la medida, todavía no se había tomado ninguna decisión definitiva, mientras continúa la duda sobre si se contemplan también las series de televisión. El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 100% a las películas exhibidas en Estados Unidos, pero producidas fuera del país. El mandatario argumentó que Hollywood está devastado por una tendencia de cineastas y estudios estadounidenses a trabajar en el extranjero. Agregó que la llegada del cine del exterior es un esfuerzo concertado por parte de otras naciones que representa una amenaza para la seguridad nacional. Hollywood is being destroyed now. You have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen. So I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying, if they're not willing to make a movie inside the United States, then we should have a tariff on movies that come in. Trump no dio detalles sobre cómo se aplicarían esos aranceles, ni mencionó a las series de televisión, un sector cada vez más popular y rentable de la industria audiovisual. El anuncio de Trump supone una nueva escalada en la ofensiva comercial lanzada por el presidente estadounidense contra los socios económicos de su país. China había anunciado a principios de abril que reduciría moderadamente la cantidad de películas estadounidenses difundidas oficialmente en su territorio, como una de sus respuestas a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos, que llegan al 145%. Pekín limita a través de un sistema de cuotas el número de películas extranjeras difundidas en sus cines. Una reducción en el acceso a este mercado, que para la industria cinematográfica es el segundo más grande del mundo detrás de Estados Unidos, podría afectar los ingresos de los estudios de Hollywood. Donald Trump está cada vez más presionado por los datos económicos en medio de la guerra comercial, después de que se revelara que el Producto Interno Bruto se contrajo un 0,3% interanual en el primer trimestre del año, contrastando con el crecimiento del 2,4% con el que cerró el 2024. Los expertos explican que las empresas estadounidenses dispararon sus importaciones en un intento de adelantarse al aumento de precios que provocarían los aranceles impuestos por la Casa Blanca, mientras que tanto el gobierno como los consumidores redujeron el gasto. No obstante, Trump intentó culpar al presidente anterior, afirmando que llevaría tiempo deshacerse de la herencia desastrosa de Joe Biden, pero pidió paciencia porque el boom no tendría precedentes. A su vez, volvió a atacar a la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés, aunque reconoció que sus aranceles afectarían el poder adquisitivo de los norteamericanos, mientras las encuestas revelan una caída significativa de la popularidad del gobierno. Sin embargo, Trump continúa tomando decisiones muy cuestionadas, como su orden de reabrir la cárcel de Alcatraz, ubicada en una isla en la costa de San Francisco y que fue célebre por haber albergado presos como Al Capone. El presidente dijo que era un símbolo de la ley y el orden
y que tras una buena reforma podría ser el destino de los presos más peligrosos del país. Pero los expertos sostienen que es una idea absurda, ya que ni siquiera tiene agua corriente o alcantarillas. La cárcel se cerró en 1963 porque era muy cara de mantener, pero Trump cree que podría ser también un mensaje a los jueces radicales que pretenden que los migrantes tengan un juicio justo. Donald Trump ordenó reabrir la prisión de Alcatraz. El mandatario hizo el anuncio en la noche del domingo en su plataforma Truth Social, en la que indicó que la cárcel será ampliada sustancialmente y albergará a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Trump ha hecho de la represión de los delitos, en particular los cometidos por migrantes, un elemento central de su segundo mandato en la Casa Blanca, iniciado en enero. Alcatraz está ubicada a 2 kilómetros de la costa de San Francisco y tiene capacidad para solo 336 prisioneros. Tras estar activa solo 29 años, en 1963 cerró debido a los altos costos operativos y reabrió sus puertas en 1973, pero reconvertida en un sitio turístico. Mientras estuvo en funcionamiento, albergó a varios criminales célebres, incluido Al Capone, el jefe de la mafia en la era de la prohibición de venta de alcohol, y fue escenario de muchos intentos de escape increíbles por parte de los reclusos. La prisión cobró fama tras la fuga en 1962 de 3 presos, entre ellos Frank Morris, que sirvió de inspiración para la película Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. It's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. Just an idea I've had, and I guess because the judges, so many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it, every single person that's in our country illegally, that came in illegally. La decisión de Donald Trump de reabrir Alcatraz hizo que el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmara que en Washington era nuevamente el día de la distracción, sobre todo después de los malos números de la economía y de escándalos que afectaban la seguridad, como el que le costó el puesto al asesor de seguridad nacional Mike Waltz, por haber incluido por error a un periodista en un grupo de chat en el que se abordaban los planes para atacar a los rebeldes hutíes de Yemen, mientras que también utilizó canales no seguros como su Gmail para comunicaciones oficiales. Ahora, su cargo estará ocupado de forma interina por el secretario de Estado Marco Rubio, al tiempo que Waltz fue nominado como embajador ante Naciones Unidas, en un movimiento que fue calificado como un control de daños. No obstante, también se afirma que el motivo del cese tiene que ver con el carácter neoconservador del ex asesor, que chocaba con la agenda aislacionista del presidente. De cualquier forma, el mandatario se ve en la necesidad de apelar a cuestiones en las que tiene aprobación, como su mano dura contra el crimen y la migración, por lo que también anunció un plan con el que se le pagará $1.000 y se le daría asistencia logística a los indocumentados para que se autodeporten, prometiendo que dejaría abierta la puerta para que con el tiempo sean readmitidos si tenían buen comportamiento y demostraban que podían amar a Estados Unidos. Esta medida se suma a la aplicación para que los migrantes le comuniquen al gobierno su intención de abandonar el país, y se asegura que de esta manera se podría ahorrar hasta un 70% en los costos de las deportaciones. Estados Unidos brindará una asistencia de viaje y pagará $1.000 a migrantes para que se autodeporten. Así lo anunció el lunes el presidente Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. What we thought we'd do is a self-deport. Lo que pensamos que haríamos es una autodeportación, donde vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y les vamos a proporcionar un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron, y tienen un periodo de tiempo, y si lo logran vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día, con un poco de trabajo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra empresa, personas industriosas que puedan amar nuestro país, y si no lo son no podrán, pero les dará un camino para volver al país. We'll give them a path to becoming, to coming back into the country. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el magnate republicano tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a autodeportarse. El Departamento de Seguridad Interior lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país. La administración Trump calcula que el uso de la aplicación reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%, incluso con el pago de la ayuda.
Actualmente el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular es de $17.121, según la Casa Blanca. Un hondureño ya utilizó el programa para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras, según informó el Departamento de Seguridad Interior. El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió a los comentarios de Donald Trump, que previamente había dicho que México se negaba a aceptar el ofrecimiento de enviar soldados estadounidenses para luchar contra el narcotráfico, porque la mandataria les tenía tanto miedo a los cárteles que ni siquiera podía pensar con claridad. Y dijo que era una cuestión de respetar el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional y que podía colaborar en muchos ámbitos, pero respetando el territorio de cada uno. Además, se negó a entrar en una polémica a través de los medios, sosteniendo que si tenía algo que decir, lo haría por los canales privados. Pero aprovechó para destacar el hecho de que por primera vez un gobierno norteamericano había anunciado la aplicación de medidas drásticas para luchar contra el tráfico de armas hacia México. Poco antes, la Agencia Estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos había informado que tanto el presidente como la fiscal general, Pam Bondi, habían dado órdenes de aplicar mano dura contra el contrabando. A pesar de las tensiones por las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos, ambos gobiernos mantienen una buena relación y Trump se volvió a referir a ella como una mujer encantadora, mientras que esta también habló de los aranceles impuestos por la Casa Blanca, destacando que habían podido mantener una posición favorable en comparación con otros países que se vieron más afectados. Asimismo, destacó que desde la asunción de su homólogo ya habían mantenido más de 5 llamadas y que si bien no siempre estaban de acuerdo, había respeto mutuo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al gobierno de Donald Trump sus anuncios sobre medidas drásticas contra el tráfico de armas estadounidenses que abastecen a los cárteles del narcotráfico. México ha venido exigiendo a Washington el combate a este contrabando, al punto que el país lleva adelante demandas judiciales contra fabricantes y distribuidores en tribunales estadounidenses. Recientemente, hace 3 días salió que el presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. Y es importante para México que se detenga el tráfico de armas. La presidenta aludía a declaraciones de un funcionario de la Agencia Estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la ATF, que destacó que el presidente Trump y la fiscal general, Pam Bondi, han dado órdenes claras sobre cómo combatir a los contrabandistas. El país latinoamericano alega que entre 200,000 y 750,000 armas fabricadas por compañías estadounidenses llegan anualmente a su territorio procedentes de Estados Unidos, debido a que sus responsables permiten un comercio negligente e ilícito. La gran mayoría son halladas en escenas del crimen del país, asegura el gobierno mexicano. Por otra parte, Sheinbaum evitó responder a declaraciones de Trump el domingo, en las que afirmó que la mandataria rechazó su oferta de enviar militares a México para combatir el narcotráfico, por miedo a las organizaciones criminales. Eso no, podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Por otra parte, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su par canadiense Mark Carney, que recientemente ganó las elecciones de su país al prometer una postura fuerte frente a su vecino del sur, después de que el mandatario republicano aprobara aranceles a sus productos y afirmara en numerosas ocasiones que pretendía anexar el país. Y Trump volvió a decir frente a Carney que Canadá se beneficiaría muchísimo si se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos, ya que tendría impuestos mucho más bajos y un ejército gratuito, y agregó que sería un matrimonio muy bueno porque eran 2 países que se llevaban muy bien. No obstante, Carney reiteró que, viniendo del sector inmobiliario, tenía que saber que había lugares que no estaban a la venta y que Canadá nunca sería parte de Estados Unidos, a lo que Trump replicó: nunca digas nunca. Ambos mandatarios se dedicaron elogios mutuos, con Trump diciendo que la victoria de Carney en las elecciones había sido mucho mayor que la de él, y este respondiendo que el republicano era un presidente transformador, que defendía a la clase obrera, mantenía el control de las fronteras y luchaba contra el narcotráfico.
Sin embargo, se destacó que se le dedicó mucho más tiempo a la intención de Trump de anexar Canadá que a la necesidad de renovar un acuerdo comercial. Poco antes de la visita de Carney, el republicano dijo que no sabía qué quería exactamente, pero que Estados Unidos no necesitaba nada de Canadá, mientras que ellos necesitaban todo de Estados Unidos. Además, volvió a generar polémica al negarse a descartar la utilización de la fuerza para la anexión, aunque dijo que era poco probable. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió el martes que su país nunca estará a la venta durante una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, quien dijo en cambio que sería un matrimonio maravilloso si su vecino del norte se convirtiera en el estado estadounidense número 51. I do feel it's much better for Canada, but we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss. Creo que hay beneficios tremendos para los ciudadanos canadienses, impuestos tremendamente más bajos, un ejército gratuito que honestamente ya les damos esencialmente de todos modos, porque estamos protegiendo a Canadá si tuviera un problema. Pero creo que, sabes, realmente sería un matrimonio maravilloso, porque son dos lugares que se llevan muy bien, se gustan mucho. It would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot. El presidente estadounidense se inmiscuyó en las elecciones canadienses desde el principio, al afirmar en las redes sociales que Canadá se enfrentaría a aranceles cero si se convirtiera en el preciado estado número 51. En el despacho Oval y en medio de una negociación comercial muy compleja, Carney lo desestimó, asegurando que Canadá nunca estará a la venta. Bueno, si me permite, como usted sabe, por el sector inmobiliario hay algunos lugares que nunca están en venta. Eso es cierto. Estamos sentados en uno ahora mismo, ya sabe, el Palacio de Buckingham, que usted también visitó, y habiendo conocido a los propietarios de Canadá durante el transcurso de la campaña en los últimos meses, no está en venta, nunca estará en venta, pero la oportunidad está en la asociación y lo que podemos construir juntos, y lo hemos hecho en el pasado. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con el plan de Israel para conquistar la Franja de Gaza y sus ataques a Yemen y Siria, de la paz entre Estados Unidos y los hutíes. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el intercambio de fuego entre la India y Pakistán. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.